RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Santibáñez, qué gusto saludarlo, muy amable por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos están sintonizando. A propósito de las medidas adoptadas por el gobierno respecto a los cambios en la Policía Nacional, hay quienes consideran que el presidente de la República no solo ha vulnerado decretos, sino también estaría cometiendo una infracción constitucional, ¿no? Ayer hemos visto que durante la ceremonia de asunción, el teniente general que dejaba justamente el cargo apuntaba eso, usted también en una entrevista ha anotado eso. ¿Cuáles son desde la perspectiva del derecho y desde las consideraciones en el marco constitucional que se estaría cometiendo esta infracción? Sí, correcto, para poder explicarlo y para que todos los que nos sintonizan lo puedan entender. El artículo 167 y 168 de la Constitución establecen y reconocen en el señor presidente de la República al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No obstante, en el artículo 168 se establece que su organización y funciones, a las cuales el señor presidente tiene la potestad constitucional de regular, tendrá que advertirse sus propias leyes y reglamentos. Es decir, no es que el señor presidente quiera venir y decir yo quiero hacer el día de hoy comandante general al número 50 de la policía, sino tengo que respetar las leyes y los reglamentos que regulan a la propia institución policial. Las leyes que regulan a la institución policial son, en el ámbito profesional o de la ley de carrera, son dos. El decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional que establece cómo es que un general llega a la comandancia general, y su reglamento, que es el decreto supremo 026 del año 2017. La ley y el reglamento establecen que el comandante general de la Policía Nacional tiene que ser nombrado entre los tenientes generales más antiguos de la institución. Y es más, no dice entre cualquier teniente general, dice entre los 3 tenientes generales más antiguos de la institución. Y el cargo es ocupado por un periodo mínimo de 2 años que puede ser ratificado por un año adicional. ¿Correcto? El señor ministro del Interior, por ejemplo, ha citado y ha referido que el reglamento no lo obliga a elegir a un general en específico. Y eso es falso, porque les comento, el reglamento, es decir, el decreto supremo 026, fue modificado el 2019 justamente por las interpretaciones variadas que podían darse. Y fue modificado a través de un decreto supremo, que es el decreto supremo 011 de 2019. ¿Y qué nos dijo este decreto supremo 011 de 2019? Ojo, no solamente tienes que considerar a los tenientes generales, sino que si te faltan tenientes generales, puedes completar la terna. Ojo, no salgas de una terna, puedes completar la terna con los generales más antiguos. Se entiende, pues, por tanto, por orden de antigüedad. Entonces, esa lectura no nos ha dicho el señor ministro, esa lectura no se la ha dado al país, eso no nos ha dicho el señor presidente. Lo que establece el reglamento, por tanto, es que el nombramiento del comandante general de la Policía Nacional tiene que darse entre los tenientes generales de la Policía Nacional y los generales más antiguos para completar la terna, solo en el supuesto que no hubieran tenientes generales. Primera pregunta, en este caso, ¿habían tenientes generales? Sí. ¿Habían generales más antiguos? Sí. No hay, digamos, una disposición que hubiera podido habilitar el nombramiento del número 18 dentro del escalafón de oficiales generales para el nombramiento de un nuevo comandante general. Ahora, permítame relacionar esto con lo que ocurrió hace unos meses con el expresidente Martín Vizcarra, cuando era ministro Carlos Morán, ministro del Interior también. Correcto. Se intentó designar como comandante general de la policía al general Rodríguez. Y esto fue observado por el ministro Carlos Morán, que no le dijo, pudo. no se pudo. Exacto. Por lo tanto, no tuvo que renunciar a Carlos Rodríguez para recién asumir ya el Ministerio del Interior. Entonces, esa es la figura. Entonces, exactamente, esa es la figura. Esa es la razón por la cual en esa oportunidad no se nombró al general Gastón Rodríguez. Ahora, y con esto quiero hacer una cuestión, o quiero aclarar un punto o un tema muy importante. Aquí no estamos cuestionando la calidad profesional, los antecedentes, no estamos cuestionando la foja de servicios de ningún oficial general.
lo que aquí simplemente estamos haciendo referencia es al marco jurídico que tenía que respetarse para el establecimiento de un nuevo comandante general de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque esto obedece a 3 principios. Primero, el principio de la potestad, que lógicamente solamente lo tiene por mandato constitucional el señor presidente de la República. Segundo, el factor de selección, que es el factor que ya hemos citado, tenientes generales o generales siempre y cuando no hubieran tenientes generales y solamente para completar las ternas de selección. Y tercero, la temporalidad de la designación, que es un plazo de 2 años que puede ser ratificado por 1 año más. De los 3 criterios, solamente el primero se ha justificado, y es más, y la justificación que ha acogido es una justificación errada, es una interpretación errada. Quiero entender yo porque, vuelvo a repetir, creo que todos somos conscientes que la policía necesita probablemente pasar por un proceso de reestructuración, pero eso, bajo ninguna circunstancia, implica la vulneración de la ley, la vulneración de la institucionalidad y mucho menos el quiebre del marco constitucional y jurídico con respecto a las potestades entregadas al señor presidente de la República. Quiero entender que quizás el ministro no ha estado bien asesorado, no entiende la ley, no ha leído la norma. Entiendo que quiero interpretarlo así, porque en realidad suponer lo contrario implicaría que estaríamos siendo sometidos a un gobierno en donde el comunicado, la información que se nos está dando es que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por copar un comando institucional, que entiendo yo no es la idea. Ahora, ¿qué ocurre con la posición que han asumido los tenientes generales que han sido pasados al retiro, ¿no? Ellos han enviado sendas comunicaciones al presidente de la República, ¿no? Y dejan entrever que van a acudir justamente a organismos correspondientes, ¿no? Si esto no se ajusta, si se está vulnerando justamente el precepto constitucional, ¿qué salida se puede encontrar a este tema? Mire usted, así como también, siendo objetivo, así como también he sido crítico de la decisión adoptada por el señor presidente de la República, que vuelvo a repetir, creo mal asesorado, también he sido crítico de esas cartas de renuncia al cargo. Por una sencilla razón, porque dentro de la ley de la Policía Nacional no existe renuncia al cargo no se abandona, el comando no se abandona. Lo que existe es la figura de pase a la situación de retiro a mi solicitud. Ahora, esta podría haberse dado en ese momento, sí, porque aún no salía la resolución de nombramiento, pero apenas sale la resolución de nombramiento del nuevo comandante general, se configura un procedimiento denominado el proceso de renovación de cuadros extraordinario, previsto en el artículo 88 del decreto legislativo 1149, que establece que todos los generales menos antiguos pasan automáticamente a la situación de retiro ante el nombramiento de un nuevo comandante general menos antiguo. Entonces, la renuncia al cargo, entiendo yo, que han sido documentos derivados con fines simbólicos, porque no puede existir una renuncia al comando. En todo caso, si yo no estoy de acuerdo, lo que hago es presentar mi solicitud de pase a la situación de retiro a mi solicitud, y dentro de ello expongo las razones en las cuales he fundamentado. ¿Qué cosa es lo que puede hacerse aquí? Como yo refería en algunos otros medios, creo yo, primero, está en manos del Congreso de la República requerir la presencia del ministro del Interior para que justifique jurídicamente esta decisión, que, como vuelvo a reiterar, considero que no tiene justificación alguna. Se ha vulnerado la ley, se ha vulnerado la norma. En segundo término, quienes puedan considerarse afectados de esta situación podrán interponer una demanda de amparo constitucional, porque definitivamente existe una afectación manifiesta a los derechos, incluso fundamentales, de aquellos oficiales generales que pudieran haber tenido mayores expectativas, o hubieran, considerado dentro de su proyecto de vida, en base a una línea de carrera y enfoque de servicios intachable, haber tenido la posibilidad de poder ocupar el más alto rango dentro de la institución policial. Ahora, al no ajustarse estrictamente al cumplimiento constitucional y sobre todo a las normas que rigen a la Policía Nacional y a el reglamento, ¿qué puede ocurrir? Que los generales que han sido pasados al retiro pueden solicitar su reincorporación. Sí, los generales pasados a la situación de retiro pueden solicitar su reincorporación, pero tendrían que, en este caso, que en principio cuestionar la designación del comandante general. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionarla?
porque como le vuelvo a repetir, desde el momento que se expidió la resolución suprema de nombramiento del comandante general de la Policía Nacional, vulnerándose los procedimientos y protocolos, ellos pasan al retiro por una causal excepcional, que es el pase de renovación excepcional, el pase de retiro por renovación de cuadros excepcional, por el nombramiento de un nuevo comandante general. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es cuestionar el procedimiento de nombramiento de ese oficial de la más alta investidura para posteriormente, para posteriormente desacreditar su pase a la situación de retiro. ¿Y quién resuelve este cuestionamiento, mi estimado doctor Santibáñez? ¿Hacia dónde pueden ellos acudir? El Poder Judicial, un juez constitucional es el llamado a resolver ese tema. ¿Por qué? Porque lo que está en controversia justamente es las potestades establecidas para el señor presidente de la República en el artículo 167 y 168 de la Constitución Política, y será un juez constitucional el llamado a resolver esta controversia. De no resolverlo, ¿un juez constitucional pueden acudir a organismos supranacionales? Sí. Se puede acudir a organismos supranacionales, incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya hay antecedentes? A ver, existen antecedentes en casos internacionales. ¿Ya? Es más, incluso nosotros tenemos un antecedente en la aplicación indebida del caso de la causal de retiro por renovación de cuadros, que fue un caso dado en la época de Fujimori, de un oficial coronel pasado a la situación de retiro, no general, pero que posteriormente se dispuso que el Estado peruano pagara una indemnización de $80.000, ¿no? Yeah. O sea, una situación bastante compleja. O sea, si se persiste en la situación, entonces, ¿cuál cree usted que va a ser, ya dentro del tema del análisis, cuál va a ser el futuro de la Policía Nacional? Lo que sucede es que lamentablemente se ha colocado a la Policía Nacional, como usted mismo lo ha referido, en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque lo que podrían hacer los generales es cuestionar la designación a través de un juez constitucional, y el juez constitucional es el único por mandato constitucional que podría dejar sin efecto ese ascenso. ¿Por qué? Porque el artículo 174 de nuestra Constitución Política establece que una vez otorgados los ascensos solamente pueden ser retirados por sentencia judicial. Es decir, ni siquiera el propio presidente de la República podría declarar la nulidad de su resolución de nombramiento. El señor nombrado comandante general y publicada su resolución en el Diario Oficial Peruano y asumida ayer en una ceremonia que realmente, discúlpeme usted referirlo, bastante bochornosa, porque creo que en realidad el director, el comandante general saliente, dejó constancia de su voz de protesta, solamente puede ser, solamente puede retirarse el grado a través de una sentencia judicial, no a través de ningún acto administrativo. Bastante delicada la situación, ciertamente, ¿no? Y sobre todo considerando que hay bastante resistencia al interior de los altos mandos de la policía. Ayer usted lo ha graficado, ha sido un momento bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Que no se veían hace mucho tiempo en la policía, ¿no? Sabemos que tenían sus problemas internos, pero esto ya se ve reflejado, ¿no? Particularmente, le confieso, yo tengo 18 años vinculado al tema de la praxis del derecho administrativo policial y militar. Jamás en una ceremonia de asunción de mando vi un caso como el de ayer. Nunca. El día de ayer, el comandante general saliente dejó en claro la posición de determinados generales que forman parte de la institución, y lo que corresponde en este momento ver es si es que los que se quedan se van a subordinar. Recuerde usted que luego del tema ocurrido ayer, lamentable, penoso, que ha sido público, lo que viene es asumir o ejecutar el cargo. Vuelvo a reiterar, yo no cuestiono la carrera profesional, el bagaje profesional, el currículum de los oficiales que han asumido. No los conozco, no tengo interés en conocerlo. Mi labor como abogado defensor de la institucionalidad es advertir que la ley se ha vulnerado, porque en casos como estos, ¿no? Por más que se advierta que son oficiales jóvenes con trayectoria, no importa cuándo llegas, sino cómo lo haces. Entonces, creo que asumir un cargo de esta magnitud
atropellando la legislación y la institucionalidad, creo que nos genera o crea muchísimos problemas, ¿no? Y hacia adelante esto puede ser pasible de alguna sanción al presidente de la República por esta infracción a la Constitución. Lo que sucede, vuelvo a reiterar, es que el presidente de la República no es pasible de obtener ninguna sanción en el ejercicio de su función, porque se supone que el señor presidente es asesorado por los ministros. En todo caso, habrá una responsabilidad política, una sanción a nivel Congreso de la República para el ministro, quizás un tema probablemente de un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios de aquellos generales que han visto vulnerados sus derechos, sus expectativas, pero creo yo ya que esa es cuestión del análisis legal que tendrá que darse post reunión, por ejemplo, del Congreso de la República, a ver si es que en realidad el Congreso avala, digamos, o confirma que esta decisión ha sido absolutamente válida. Tengamos en cuenta que el Congreso ya citó al ministro, el señor ministro. Entonces, veamos cómo es que el ministro pretende justificar lo injustificable y el marco jurídico, cómo va él a justificar su decisión en base a la normatividad que yo le acabo de citar a usted hace unos minutos. Doctor Juan José Santibáñez, especialista en Derecho Constitucional y Procesos Administrativos de la Policía, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradezco su tiempo y la amabilidad de su parte. Muchísimas gracias y un saludo fraterno para todos. Quedo a su disposición para lo que ustedes gusten y siempre estaré encantado de asistir a su programa. Le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros, doctor Juan José Santibáñez. RCR, la red que comunica y une al Perú.